Bueno, vamos a comenzar a ver la unidad número 7, que es gases líquidos y sólidos. Esta unidad de teoría no tiene una guía de problemas asociada, sino que junto con la próxima guía de problemas, que es la de soluciones, allí tenemos algunos problemas de diagramas de fases que corresponderían a la última parte de esta teoría. Por supuesto, sí es una unidad eh, que entraría en los exámenes finales. Bien. Nosotros hasta ahora, bueno, como ya vimos, conocemos los átomos, conocemos las moléculas, conocemos los iones. Sabemos hasta cuál es la geometría de esas moléculas. Sabemos incluso cuáles son las fuerzas que permiten que se mantengan juntas. Lo que no sabemos es esas moléculas, esos iones, esas partículas en general, cómo se asocian para formar, digamos, las distintas estructuras. Entonces puede ocurrir que esas partículas se asocien para formar gases o para formar líquidos o para formar sólidos y a su vez, por supuesto, que haya una relación entre estos estados. Estos son los tres estados posibles en los que vamos a encontrar asociadas nuestras partículas: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Nosotros ahí ya vemos una primera, una primera característica, y es lo compacto que es el estado sólido, el hecho de que en el estado líquido, si bien las partículas están muy apretadas, están un poquito más separadas, y que en el estado gaseoso esas partículas están muy separadas. Si nosotros miramos esta tabla, vemos algunas características generales de los gases, los líquidos y los sólidos, que tienen que ver con su densidad, con su compresibilidad o con la forma. Me voy a detener en la última línea, donde vemos algo en general que es importante, y es que en los gases nosotros tenemos mucho desorden, mucho espacio vacío y un movimiento aleatorio rápido. Es decir, ¿qué significa esto? Las moléculas se mueven rápidamente y en cualquier dirección. En los líquidos, ese conjunto desordenado de partículas están muy cercas entre sí y tienen un movimiento también tridimensional, que quiere decir que se pueden mover en todas dimensiones, pero ya por supuesto un movimiento más restringido. ¿Por qué? Porque las partículas están muy cercanas. ¿Qué pasa en los sólidos? En los sólidos nosotros tenemos un ordenamiento específico de las partículas. Es como que cada partícula ocupa su lugar en una estructura, están muy apretadas y lo único que ellas pueden hacer es vibrar. Bueno, esto, digamos, de alguna manera va a determinar cómo son un poco esos estados. Vamos a empezar con el primer estado, que es el estado gaseoso, en el cual nos vamos a detener un poco más y después vamos a ver líquidos y sólidos en conjunto. Le vamos a dar un poquito más de profundidad al estado gaseoso. Cuando nosotros hablamos de este estado, otra vez en características generales, ¿qué vamos a decir? Que pueden comprimirse, los gases son muy compresibles, es decir, que su densidad va a cambiar. Si nosotros le aplicamos mayor presión y los apretamos, evidentemente su densidad va a aumentar. Quiere decir que la densidad no va a ser un valor fijo en los gases, sino que va a depender de las variables. ¿De qué variables? De la temperatura y de la presión. Los gases ejercen cierta presión en sus alrededores. A su vez, se requiere cierta presión para confinarlos. Acá siempre doy un ejemplo muy sencillo, y es que, bueno, si nosotros queremos inflar un globo, vamos a incorporar el aire dentro del globo con una determinada presión. Tenemos que hacer un esfuerzo, y en este caso sería una presión de aire para tener ese aire dentro del globo. Pero a su vez, una vez que ingresaron esas partículas, en este caso las moléculas que van a formar el aire, esas moléculas van a ejercer una cierta presión sobre el contenedor, en este caso el látex del globo. ¿Los gases se expanden? Sí, se expanden además sin límite. Quiere decir que ocupan totalmente cualquier recipiente en el cual se encuentre. Y este recipiente puede ser una habitación. El aire ocupa, por ejemplo,
todo el volumen de una habitación, ya sea pequeña, grande, lo que sea, ¿no? Entonces, este concepto es muy importante, esta expansión sin límite. Además, son miscibles entre sí, cosa que solamente se va a dar entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se van a mezclar totalmente y que no se van a separar por decantación. Es decir, no vamos a poder tener dos fases. Como veíamos cuando vimos sistemas materiales, por ejemplo, que veíamos un sistema material líquido en el cual teníamos, por ejemplo, agua y aceite. Entonces ahí veíamos dos fases perfectamente diferenciadas. Teníamos un sistema material sólido líquido, por ejemplo, arena, agua. Entonces ahí también veíamos dos fases perfectamente separadas. En el caso de que las sustancias sean gases, siempre van a ser miscibles. ¿Qué quiere decir? Que van a formar siempre una única fase, es decir, un sistema homogéneo. Y en el caso entonces de los gases, ¿quiénes son las variables importantes para poder determinar o caracterizar un gas? Estas: temperatura, presión, volumen y número de moles o número de moléculas. La primera propiedad, digamos, medida y de interés, de mucho interés, fue la presión atmosférica. La presión atmosférica en realidad lo que mide es la presión que ejerce sobre la Tierra una capa de aire que es la atmósfera, ni más ni menos que la atmósfera. La mayor presión de esa capa de aire, que más o menos es de unos 80 kilómetros, se ejerce evidentemente sobre el nivel del mar. A medida que nosotros subimos respecto al nivel del mar, la presión va disminuyendo, porque esa capa se va haciendo cada vez más delgada, además. Se va como adelgazando, va cambiando su densidad. Entonces, la presión va disminuyendo. Tanto que, fíjense, si vamos en un avión a 12.000 metros de altura, la presión allí sería de no sería, es de más o menos unos 150 milímetros de mercurio. Por eso que, digamos, dentro de un avión, digamos, tiene que estar presurizado. ¿Cuál es la presión que nosotros estamos acostumbrados a recibir? La presión al nivel del mar, que es de más o menos unos 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué se mide en milímetros de mercurio la presión atmosférica, si bien hay muchas unidades para presión? Bueno, porque la primera vez, en 1650, gracias al experimento de Torricelli, que es un experimento muy sencillo, pero fue extremadamente útil, se midió la presión de la atmósfera con este sencillo experimento, donde tenemos como si fuera un recipiente que llamamos cubeta lleno de mercurio. El mercurio es el único metal líquido. Tenemos un tubo de vidrio. Este tubo es un tubo de vidrio que estaría abierto, vamos a suponer que lo tengo acá separado, y lo lleno de mercurio. Ese tubo de vidrio, ¿qué característica tiene que tener? Que tiene que ser muy alto. En este caso, vamos a suponer que mide unos 800 milímetros. Lo lleno de mercurio, todo esto hecho digamos, en un sistema abierto, como si uno lo hiciera arriba de la mesa de su cocina, ¿no? Eso sería un sistema abierto. Entonces, tengo el tubo de vidrio bien largo, lleno de mercurio. ¿Qué hago? Lo doy vuelta sobre este plato donde también tengo mercurio, o sobre esta cubeta. Entonces se va a ver que un poquito del mercurio se desaloja y me queda acá una pequeña cantidad de espacio vacío. ¿Qué hizo Torricelli? Midió la altura de esta columna de mercurio y justamente le dio 760 milímetros de mercurio cuando eso ocurría al nivel del mar. Entonces, a partir de allí, la presión atmosférica comenzó a medirse con el barómetro de mercurio, y se observó que más o menos oscilaba a nivel del mar, o muy cerquita, digamos, entre 740 y 760 milímetros de mercurio. A medida que los niveles son más altos, la presión obviamente va disminuyendo, la presión atmosférica. A partir de esa fecha ya se comenzaron a hacer experimentos muy importantes que permitieron determinar
relación entre variables trabajando con gases. Uno de los que más trabajó con esto fue Boyle, que pudo establecer una ley que de alguna manera lo que hace es ver cuál es la relación entre dos variables muy importantes que son el volumen y la presión. Con otro experimento muy sencillo, observó qué relación había entre el volumen y la presión de un gas. El experimento es este. Si nosotros tenemos un tubo de vidrio, pero ahora doblado, así, en forma de U, en el cual nosotros colocamos un gas y lo comprimimos. ¿Qué quiere decir que lo comprimimos? Lo mantenemos ahí apretado. ¿Cómo hacemos para apretarlo? Le agregamos una cierta cantidad de mercurio líquido, que va a llenar una parte del tubo. Entonces ahí nosotros tenemos un cierto volumen de un gas comprimido que lo podemos medir. ¿Qué presión va a estar recibiendo el gas? La presión atmosférica. ¿Por qué? Porque este tubo es un tubo abierto a la atmósfera, por lo tanto todo esto está siendo apretado por la atmósfera, entonces esta sería la presión que está acompañando al volumen de este gas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sobre ese mismo tubo, o dentro de ese mismo tubo, agregamos más mercurio. Cuando nosotros agregamos más mercurio, lo que estamos haciendo es aumentar la presión sobre ese gas. ¿Por qué? Estamos como apretándolo más, estamos obligando a que ese gas se comprima. Entonces, ¿qué es lo que observó Boyle? Por ejemplo, en este caso, cuando agregó una determinada cantidad de mercurio que hacía que la presión se duplicara, ¿por qué? Si la presión atmosférica más o menos dijimos que a modo general es de 760 milímetros de mercurio, y agregamos una columna de mercurio de 760 milímetros, que sería este pedacito, porque esto está equilibrado hasta acá. Hasta ahí como que yo digo, bueno, hay un equilibrio entre las dos ramas del tubo en U. Entonces, lo que está de más, lo que es nuevo, sería estos 760 milímetros de mercurio, más la presión atmosférica. Es como que tengo 2 veces la presión que yo tenía acá. ¿Y qué pasó con el volumen? Vimos que el volumen se reduce a la mitad. Acá era 60 mililitros y acá 30 mililitros. Por lo tanto, él observó que había una relación indirecta o inversa entre la presión y el volumen. ¿Qué quiere decir? Más presión, menor volumen. O menor presión, más volumen. ¿Se entiende? Esa relación es una relación inversa. ¿Cómo se puede observar esto? Matemáticamente tiene una expresión matemática que es muy sencilla que dice que P por B es igual a una constante. ¿Cuándo? Cuando la temperatura y el número de moles es constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un gas a una temperatura determinada y tengo una cierta cantidad de gas, siempre la relación entre su presión y su volumen va a ser inversa. Es un poco lo que se ve acá. Por supuesto, este experimento se hizo a una temperatura controlada, siempre la misma, y la cantidad de gas inicial es exactamente la misma cantidad de moléculas de gas que tengo acá. Lo único que cambió es el volumen. Entonces estoy en esta situación de decir, bueno, temperatura y número de moles constantes. ¿Qué pasa entonces en ese caso? P por B es igual a una constante. Cuando uno lo representa directamente estos datos en un gráfico B versus P, lo que vamos a tener es esta gráfica, que es la rama de una hipérbola. Si esto lo queremos linealizar, es decir, pasar a una expresión lineal, lo que hacemos es graficar B, volumen, versus 1 sobre P. Entonces ahí me va a quedar la expresión lineal donde B es igual a K por 1 sobre P. Quiere decir que la pendiente de esta recta va a ser esta constante que tengo acá. Esto sería la expresión gráfica de la ley de Boyle y esto sería la expresión matemática. Fíjense que, ojo, Boyle trabajó en 1662 con estos experimentos. 1787 a 1802, dos investigadores diferentes, Charles y Gay-Lussac,
Charles era más viejo, Gay-Lussac más joven, trabajaban con globos aerostáticos. ¿Y qué es lo que observaron? Observaron la relación que había entre el volumen y la temperatura de un gas, haciendo también una experiencia muy sencilla, que es esta que vemos acá. Si nosotros tenemos un tubo, otra vez un tubo de vidrio abierto a la atmósfera con un pequeño tapón de mercurio acá, entonces acá yo tengo una cierta cantidad de aire confinado, una cierta cantidad de aire ahí atrapado, ¿no? Este tubo yo lo coloco en un sistema donde tengo agua a 0 grados, quiere decir que la temperatura de todo el sistema es 0 grados. Ese mismo tubo lo coloco en un sistema donde tengo agua a 20 grados. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que el volumen, o sea, este taponcito de mercurio se corre un poquito y el volumen aumenta. Y después coloco este mismo sistema en un recipiente con agua a 100 grados. ¿Y qué es lo que veo? Que otra vez el taponcito de mercurio se corre hacia arriba solito y me queda un volumen más grande del aire que yo tenía inicialmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace la correlación entre temperatura y volumen, por ejemplo, a 27 grados, vamos a suponer, me da 20 mililitros, a 54 grados, que es el doble, me da 21,8. Ven que aumenta, pero poquito. Fíjense que para que el volumen aumente al doble, de 20 mililitros a 40 mililitros, la temperatura pasó de 27 grados a 327 grados. Tuvo que aumentar 300 grados. Entonces ellos, cuando trabajan con esto, observan que hay una relación entre el volumen y la temperatura, pero que va a depender de cada gas, que va a tener, digamos, un valor inicial de volumen a 0 grados, cuando la temperatura es de 0 grados centígrados. Cuando ellos hacen las gráficas, estas gráficas que son gráficas a distintas presiones, ¿qué es lo que observan? Hacen gráficas, ellos vamos a suponer que medían más o menos entre 0 grado y 100, 200, 300 grados. Esta es la escala en grados centígrados. Entonces obtenían estas gráficas. Cuando en algunos casos el gas se licuaba antes de llegar a 0 grados centígrados, vamos a suponer acá, vamos a suponer que está a 50 grados, bueno, hay gases que a esa temperatura se licúan, entonces aparecía este gráfico y el gas se licuaba. ¿Qué es lo que pasa? La relación volumen y temperatura se podía establecer, pero ¿de qué dependía? De este valor, de esto que se llama ordenada al origen, que tenía cada una de estas líneas, que iba a tener un valor con un número determinado. Y también dependía de una cierta pendiente que tenía cada una de estas líneas. Entonces, digamos, encontraron una relación, pero no era una relación tan directa como la que había encontrado Boyle entre volumen y presión. Tuvieron que pasar muchos años hasta que apareció otro investigador inglés, Lord Kelvin, en 1848, que lo que hizo fue estirar estas líneas, llevarlas todas, estirándolas, digamos, y por supuesto con la misma pendiente, y resulta que se encontró con que todas coincidían en un único punto de la escala de temperaturas, y ese punto era menos 273,15 grados centígrados, que es este punto de acá. ¿Qué hizo Lord Kelvin? Creó a partir de ahí una nueva escala de temperaturas que es la escala Kelvin, donde este número, este cero, es un cero absoluto. A partir de ahí crea la escala Kelvin, que tiene una relación muy sencilla con la de Celsius o grados centígrados, porque los grados valen lo mismo. Entonces, si este es el cero, tengo que hacer 273 grados hasta llegar al 0 centígrado y la relación es siempre
grados centígrados más 273, que eso lo vimos en el capítulo 1, en la unidad número 1. Pero fíjense lo que pasa al encontrar esta relación tan sencilla. Si yo ahora creara, digamos, mirara de nuevo este gráfico donde acá tengo volumen y acá tengo temperatura en Kelvin, esta relación volumen-temperatura es directa. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esto solo lo pude escribir, digamos, solo puedo enunciar la ley de Charles-Gay-Lussac de esta manera, cuando, o sea, ¿cómo la vamos a enunciar? Una cierta cantidad constante de un gas o una masa constante de un gas a una presión constante, podemos decir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, cuando esta temperatura está expresada en Kelvin. O sea, yo no puedo decir esto si la temperatura no está en grados Kelvin. Cuando ahora voy de nuevo al grafiquito anterior, perdón, anterior es acá, donde tengo esta relación temperatura-volumen y ahora le pongo la temperatura en Kelvin, fíjense lo que sí veo. Cuando el volumen es de 20 mililitros, la temperatura en Kelvin es 300. ¿Por qué? Es 27 más 273. Eso me da 300. Cuando el volumen se duplica, que es 40 mililitros, fíjense que la temperatura en Kelvin se duplicó. La temperatura es 600 Kelvin. Entonces ahora sí, esta relación que escribimos acá es verdadera. Pero tengo que recordar que siempre la voy a poder decir y escribir mientras la temperatura esté expresada en Kelvin. Entonces, esa es la relación volumen-temperatura, ley de Charles-Gay-Lussac. Hasta ahí entonces nosotros podemos ya relacionar, por ejemplo, presión, volumen y temperatura, diciendo que P por V sobre T es igual a una constante. Esto se llama ecuación combinada de las leyes de los gases. Nos falta ver una ley más. Bueno, faltan varias, pero digamos, este es muy importante para poder llegar a la ecuación general de los gases ideales. Avogadro, otro científico que nosotros ya conocemos, un científico italiano, trabajó también con gases y ¿qué encontró? Encontró cuál es la relación entre el volumen y N o la cantidad de gas en 1811. Dijo que hay una relación directa entre el volumen y el número de moles de un gas cuando éste está a presión y temperatura constantes. Es decir, si yo tengo distintos gases a la misma presión y temperatura, van a tener, distintos gases, misma cantidad de gas a la misma presión y temperatura, van a tener el mismo volumen. ¿Qué quiere decir? No importa de qué gas estemos hablando, esto siempre se va a cumplir, que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas expresada como N, que es número de moles, cuando la presión y la temperatura son constantes. Entonces, estas leyes que hemos visto nos ayudan a llegar a la ecuación general de los gases ideales. La ley de Boyle, que dijo que P por V es igual a una constante. La ley de Charles-Gay-Lussac, que dice que V es igual a una constante por la temperatura. Y la ley de Avogadro, que dice que V es igual a K por N. Entonces, cuando estas tres cosas se juntan, nosotros podemos escribir que P por V es igual a N por R por T, la ecuación general de los gases ideales, donde R vendría a ser la constante, esta constante K que pusimos acá. Bueno, esa constante en realidad se llama, ahora le damos el valor de R, y se llama constante universal de los gases. Cuando, bueno, digamos, uno puede resolver problemas, etcétera, ya nos vamos a encontrar probablemente con esta constante más de una vez. Esto tiene un valor único, dependiendo de qué, de las unidades. Por ejemplo, 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Entonces, ese valor es único, no va a depender de quién es la presión, quién es el volumen o la temperatura, sino que va a depender exclusivamente de las unidades. La presión tiene que estar, por ejemplo, en atmósferas,
el volumen en litros y la temperatura en Kelvin, entonces R en ese caso, para esas unidades va a valer 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Esta ecuación va a ser muy importante para resolver, para calcular qué es lo que pasa con un gas cuando nosotros le cambiamos las variables, qué pasa con la presión, qué pasa con su volumen, qué pasa cuando aumentamos la temperatura o bajamos la temperatura. Bueno, digamos, es extremadamente útil. ¿Por qué se llama de los gases ideales? Porque los gases que cumplen con esto los llamamos gases ideales. ¿Son gases especiales? No, son todos los mismos gases, las mismas sustancias que son gaseosas, que ahora vamos a ver que tienen un comportamiento ideal en unas circunstancias y otro comportamiento en otras circunstancias. También Gay-Lussac, más o menos en la misma época, un poquito después de la ley que vimos antes, la de Charles Gay-Lussac, observó esta otra relación, pero ya entre gases diferentes dentro de una reacción química. Y esto también era algo que pudo confirmar en muchos experimentos, por eso, digamos, se llamó por eso se transformó en una ley. Esta ley se llama de la combinación de los volúmenes. ¿Qué es lo que observó? Cuando nosotros miramos en forma de reacción esta reacción entre gases, lo primero que hacemos es observar la estequiometría de la reacción. Y digo, 3 moléculas de hidrógeno se reaccionan con una molécula de nitrógeno para dar 2 moléculas de amoníaco, ¿sí? Ahí estaría yo escribiendo la reacción química. Digo, 3 de hidrógeno más 1 de nitrógeno, 2 de amoníaco. Esto yo lo puedo ver a nivel molecular. Si yo pudiera verlas, diría, bueno, 3 moléculas más una molécula me da 2 moléculas de amoníaco. También lo puedo transformar en una relación de moles. Eso lo sabemos ya del capítulo de estequiometría. O sea, yo puedo pensar que acá tengo 3 moles, que acá tengo 1 mol y que acá tengo 2 moles. Entonces, la relación estequiométrica sería 3 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Cuando estas sustancias son gaseosas, como en este caso, y se encuentran a una presión y a una temperatura constante, que es la misma, es decir, los reactivos y los productos se encuentran a la misma presión y temperatura, esta relación ya puede transformarse en una relación de volúmenes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir que 3 volúmenes de hidrógeno reaccionan con 1 volumen de nitrógeno para dar 2 volúmenes de amoníaco. ¿Y ese volumen qué puede ser? Y, por ejemplo, litros. Entonces yo digo, bueno, estoy trabajando a presión y temperatura ambiente, entonces tengo presión de una atmósfera a 20 grados centígrados. Bueno, yo ya sé que 3 litros de hidrógeno van a reaccionar con 1 litro de nitrógeno para darme 2 litros de amoníaco. Eso es lo que observó Gay-Lussac en forma repetida y en distintas reacciones, por lo cual se pudo establecer esta ley de combinación de los volúmenes. Otro investigador, Dalton, observó qué pasaba con las presiones de los gases, pero en mezclas de gases. Trabajó con mezclas de gases. ¿Y qué observó? Que si nosotros teníamos gases aislados, por ejemplo, este gas, vamos a suponer el gas 1, con una presión determinada, que acá hay un pequeño manómetro para medir cuál es la presión, y teníamos un gas llamado 2 con otra presión determinada. Cuando esos gases se mezclan a una temperatura estable, por supuesto, la mezcla va a adquirir una presión que es igual a la sumatoria de la presión parcial que tiene cada gas. Entonces esta se llama la ley de Dalton de las presiones parciales, que dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la presión de cada uno de los gases, cuando, por supuesto, volumen y temperatura son constantes. Entonces, en una mezcla de gases es como que cada gas tiene su propia presión, tiene una presión que lo caracteriza. El volumen es el mismo,
Obviamente acá estamos viendo que el recipiente es el mismo. La presión es la que va a cambiar y la temperatura es la misma. La presión que tenga esta mezcla de gases va a ser igual a la suma de la presión de uno más la presión de 2. Esa es la ley de Dalton de las presiones parciales. Otra ley también importante. Bien, entonces, este comportamiento de los gases pudo ser de alguna manera explicado, más allá de que las observaciones experimentales nos permiten establecer esas relaciones que vimos y de alguna manera definir esas leyes, o sea, definir esas relaciones como leyes. Entonces uno dice, bueno, la ley de Boyle, sí, es la relación entre la presión y el volumen de un gas, que es una relación indirecta, etcétera. Pero eso es resultado de qué? De la experimentación. Hicimos muchas experiencias y observamos eso. Hacemos muchas experiencias y observamos cuál es la relación volumen-temperatura, tal cual como lo vieron Charles y Gay-Lussac. Hacemos muchas experiencias y vemos qué pasa con las presiones de los gases y vemos que pasa siempre lo mismo. Decimos, bueno, esto es una ley, que quiere decir un comportamiento siempre repetido cuando uno hace la misma experiencia. Pero ahora el tema es, como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, ¿cómo lo explicamos a eso? Es decir, ya ahí nos tenemos que sentar, que es lo que hicieron los científicos. Acá trabajaron mucho Maxwell, Boltzmann, Clausius, en esta parte que vamos a ver ahora. Pensaron mucho y dijeron, bueno, pero ¿cómo explicamos ese comportamiento? Entonces, como siempre lo digo, digamos, apelando a la imaginación también, porque uno tiene que imaginarse un poco lo que está pasando con esas partículas porque no las vemos. Entonces, se apareció o se postuló, digamos, esta teoría que es actual, o sea, quiere decir que todavía es válida, que es la teoría cinético-molecular de los gases, que es una teoría muy importante porque va a explicar muchos comportamientos de los gases y de la materia en general. Esta teoría tiene pocos postulados, en general los preguntamos mucho en los exámenes finales y un poco para que podamos hacer las interpretaciones. El primer postulado dice que los gases están formados por partículas diminutas, tan alejadas entre sí que el volumen de ellas es despreciable respecto al espacio vacío entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un gas confinado en un recipiente, la mayor parte de ese espacio es vacío, porque el volumen que ocupan las partículas, que son las moléculas o los átomos que estén allí presentes, es casi despreciable. ¿Ven? Que eso entonces, esto hace que el volumen de la partícula sea despreciable. Entonces, por eso decimos que mientras los gases son ideales, digamos, no me tiene que importar el tamaño de la molécula. No existen fuerzas de tracción ni de repulsión entre las partículas. Es decir, esas partículas están ahí adentro, pero es como si ni se vieran ni nada. O sea, ninguna le influye a la otra, para nada. Ni en cuanto a tracción ni en cuanto a repulsión. ¿Qué más? Las partículas se mueven continuamente al azar y en línea recta, chocando entre sí y contra las paredes del recipiente, pero los choques son elásticos. ¿Qué quiere decir? Esas partículas van a estar ahí moviéndose para un lado, para otro, para cualquier parte, en una línea recta, al azar, eso significa sin seguir ningún tipo de patrón, y si se llegan a encontrar y a chocar, esos choques que se producen son elásticos. ¿Qué significa que sean elásticos? Que no hay ni ganancia ni pérdida de energía en ese choque. Y además, esas partículas van a chocar contra las paredes del recipiente. Y ahora, esa masa gaseosa, o digamos formada por un grupo de partículas, por una cierta cantidad de moléculas o átomos o iones, posee una velocidad. Esa velocidad va a estar asociada a la temperatura. Cuando nosotros hablamos de velocidad, hablamos de un tipo de energía
que un poco más adelante veremos cuando veamos termodinámica, que se llama energía cinética, que es la energía que tiene un cuerpo solo por su movimiento. En este caso, las moléculas, los iones que se están moviendo ahí al azar, tienen una cierta energía cinética. Esa energía cinética, que se llama energía cinética media, significa promedio. ¿Por qué? Porque las partículas no todas van a tener la misma velocidad. Es proporcional a la temperatura. Ven que dice la energía cinética de las partículas aumenta con la temperatura. Pero también podemos decir que a una misma temperatura la energía cinética media de las partículas de cualquier gas tiene el mismo valor. ¿Qué quiere decir? No importa el gas que yo tenga, por ejemplo, en un recipiente, que la energía cinética promedio de las partículas va a ser la misma mientras se mantenga la temperatura constante. Esa energía cinética está asociada directamente a la velocidad de las partículas. Estos postulados lo que hacen es de alguna manera explicarme el concepto de presión para un gas, que digamos la presión de un gas va a depender de los choques de las partículas con las paredes del recipiente. El concepto de temperatura de un gas, la temperatura en realidad de un gas va a estar asociada a la energía cinética de sus partículas. A mayor energía cinética de las partículas, mayor temperatura será la que tenga el gas. Me va a explicar el volumen de un gas. El volumen de un gas va a ser el volumen del recipiente, porque las partículas las considero despreciables, ¿eh? Entonces, por eso, digamos, es tan importante esta teoría cinético-molecular de los gases, porque de alguna manera explica lo que ya habían visto muchos años antes, Boyle, Charles, etcétera. Pero ahora lo explico, digamos, no es solamente ver el fenómeno, sino que ahora explico ese fenómeno. Bien, acá fíjense que aparece este título que dice gases reales. Y nosotros acá en la ecuación esta, donde estaba acá, habíamos puesto ecuación general de los gases ideales. Entonces, ¿a qué llamamos gases ideales? A los gases que son capaces de cumplir con esto. Cumplen con las leyes de los gases, con estas leyes, con la ley de Boyle, la ley de Charles, y por supuesto cumplen con la ecuación general de los gases ideales. Pero ¿qué pasa? Los gases pueden desviarse de esa idealidad y los vamos a llamar, cuando se desvían de la idealidad, los vamos a llamar gases reales. ¿Qué son? ¿Son distintos gases? No, son los mismos. Vamos a suponer que tomamos una sustancia gaseosa cualquiera, el oxígeno, que es gaseoso a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Es un gas, perfecto. En esas condiciones, ¿cumple con las leyes de los gases? Sí. Entonces, en esas condiciones digo, es un gas ideal. Ahora, ¿qué pasa con ese gas si le modificamos mucho la presión? Por ejemplo, la aumentamos a la presión mucho, lo confinamos mucho, lo comprimimos mucho, o le cambiamos mucho la temperatura. Por ejemplo, lo enfriamos mucho. Bueno, es muy probable que deje de cumplir con la idealidad, es decir, deje de cumplir con las leyes de los gases que ya vimos, deje de cumplir con esa ecuación general de los gases ideales. Y entonces vamos a decir que se desvía de la idealidad, se aleja de la idealidad. Acá, por ejemplo, tenemos unos ejemplos de cómo afecta, por ejemplo, un aumento de presión, que es eso que les decía. Cuando nosotros aumentamos mucho la presión sobre un gas que lo comprimimos, los gases se desvían de la idealidad. En este gráfico, que acá yo tengo P por B sobre RT en función de presión, el gas ideal sería este, el que está con la línea punteada negra. ¿Qué quiere decir? Un gas al que no le importarían los aumentos de la presión. Pero los gases reales, que son con los que nos manejamos, sí, fíjense cómo todos se desvían de la idealidad. Este azul es el dióxido de carbono, este naranja es el nitrógeno, este rojo es el hidrógeno y este verde es el metano. Todos se alejan de la idealidad, es decir, la presión les influye. ¿Qué es lo que va a hacer la presión? Bueno, va a generar
digamos, al apretar tanto las partículas, va a generar que empiece a haber un comportamiento diferente al que dice la teoría cinético-molecular. Es decir, las partículas van a empezar a tener importancia, van a empezar a ocupar un volumen porque van a estar tan apretadas que ahora el volumen de las partículas va a importar. Probablemente va a haber interacciones entre ellos, mientras la teoría decía que en un gas ideal no había interacciones. Bien, entonces eso es lo que va a empezar a pasar y los gases se desvían de la idealidad. En este gráfico vemos lo mismo, pero para distintas temperaturas. Es decir, P por B sobre RT en función de presión atmosférica para un mol de cualquier gas. Entonces, bueno, si el gas fuera ideal, tendría este comportamiento igual que antes. Y si ese mismo gas lo sometemos a distintas temperaturas, vemos cómo se aleja de la idealidad. Ya a 1000 Kelvin, que es una temperatura muy alta, igual ya se aleja un poco de la idealidad cuando las presiones son muy altas. Es esta partecita de acá ya se aleja un poquito de esta línea que sería la del gas ideal. Hasta acá se comporta como ideal. Vamos a suponer que es un gráfico bien hecho a escala. Bueno, podemos decir que por acá tenemos 150 atmósferas, que es una presión altísima, ¿no? Entonces hasta ahí se comporta como ideal. Pero ya cuando la temperatura es de 500 Kelvin, fíjense que ya se aleja y cada vez más de la idealidad a medida que aumentamos la presión. Y cuando la temperatura es de 200 Kelvin, que es una temperatura muy baja, ya fíjense cómo se aleja mucho más de la idealidad, porque hace este comportamiento verde de acá, que es totalmente distinto a esta línea que tenemos acá, que sería un gas ideal. Entonces, ¿qué pasa? Aparece, bueno, ahora lo explico. Primero explico esto, sí. Acá está. No, la ecuación de Van der Waals para los gases ideales. Pero vamos a ver esta parte primero. Vuelvo entonces a repetir, si nosotros tenemos un gas a baja temperatura, las moléculas están muy separadas, no ocupan prácticamente volumen y no tienen interacciones entre ellas. Pero si la presión es muy alta, fíjense que las moléculas están mucho más apretadas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan las partículas a tener una significación en el volumen que está ocupando ese gas, las partículas empiezan a importar y justamente como están tan cerca, es muy probable que empiece a haber algún tipo de fuerza de interacción entre ellas. Fíjense en este caso que ejemplifica muy bien lo que puede pasar lo que va a pasar con la presión de un gas en condiciones reales. Cuando las partículas están muy cerca, es decir, cuando están muy apretadas porque el gas está comprimido, esta partícula, vamos a suponer que esta es la partícula de gas que viene hasta acá, a esta pared a chocar, digamos que va a generar una cierta presión en el recipiente debido a los choques. Esta partícula, como se va a ver atraída probablemente por estas partículas vecinas, probablemente no va a chocar con la pared o lo va a hacer muy débilmente. Entonces, ¿dónde va a influir? En la presión. La presión ideal es igual a la presión observada más un término que está en función del número de moles, del volumen del gas y de una constante que es una de las constantes que aparecen en el caso de los gases reales, que es una constante característica para cada gas. Quiere decir que la presión observada va a ser igual a la presión ideal menos un término. Por lo tanto, la presión observada, ¿cómo va a ser? Menor a la presión que yo hubiera calculado si hubiese trabajado en forma ideal, como si este gas fuese un gas ideal. Entonces aparece Van der Waals en 1867 que propone una ecuación para relacionar las variables de un gas, pero que es para gases en comportamiento real, que dice que es, esto digamos, si miramos los paréntesis nada más sería
P por B igual a N por R por T, igual que antes. Pero ahora presión es la presión observada o la presión medida más este término N cuadrado por A sobre B cuadrado. Y el volumen es el volumen medido menos N por B. Todo esto es igual a N por R por T. Entonces, aparecen estas constantes, la constante A, que va a modificar la presión, y la constante B, que va a modificar el volumen. La constante A va a dar una idea de la fuerza de atracción que existe entre las moléculas y que eso va a depender de quiénes sean, de quiénes son estas moléculas, si son moléculas polares, si son no polares, si tienen cargas, de eso va a depender este tipo de fuerzas de atracción que puede llegar a haber entre las moléculas cuando ellas estén muy cerca. Eso es lo que va a corregir de alguna manera esta constante, la constante que llamamos A. La constante B, ¿qué va a corregir? El volumen del gas. ¿Por qué? Porque ahora dijimos que cuando las moléculas están muy apretadas, ya su volumen es significativo. Entonces ahora sí va a importar el tamaño de las moléculas del gas. Ese tamaño, en parte, va a estar corregido por la constante B, que va a dar una idea del tamaño de las moléculas. O sea, no va a ser lo mismo la constante B de una molécula como el amoníaco, que por ejemplo tiene 4 átomos, el nitrógeno y 3 hidrógenos, que la constante B para el hidrógeno, que también es un gas, pero que tiene solamente 2 átomos muy chiquititos de hidrógeno. ¿Se entiende? No va a ser lo mismo. La constante A, vuelvo a decir lo mismo, por ejemplo, para el agua en estado gaseoso, que es una molécula polar y con puentes hidrógenos, que la constante A para la molécula de hidrógeno, que es no polar, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué pasa con A y con B? Son constantes que son características para cada sustancia. Ahora no es como antes que decíamos, bueno, para un gas en tales condiciones, R, por ejemplo, siempre es la misma. Bueno, en este caso, R va a seguir siendo el mismo valor que usamos en la ecuación anterior, la de los gases ideales, pero A y B son constantes características para cada sustancia que las tengo que ir a buscar a una tabla, por ejemplo, para, digamos, poder resolver un problema con gases reales. Que vuelvo a insistir, gases ideales, gases reales. ¿De qué depende? Es solamente comportamiento para una misma sustancia. Cuando las presiones son bajas y o las temperaturas son altas, los gases se comportan como ideales. Cuando las presiones son altas y o las temperaturas son bajas, los gases se comportan como reales. Pero la sustancia es la misma, el gas es el mismo.